Bueno, vamos a hablar de salud mental, porque la verdad hay que decirla, cuando uno le duele la cabeza o tiene algún problema, no sé, muscular o le duele alguna parte del cuerpo, uno busca la causa, uno va al médico o uno va a la farmacia y pregunta. Y a veces con la salud mental como que nos cuesta, ¿verdad? Porque hay como un montón de mitos y de ideas preconcebidas respecto a este tema. Y hoy queremos abrir un espacio justamente para hablar de qué es tener buena salud mental, cómo yo puedo procurar eso. Y entender que no necesariamente la ausencia de algún problema, como la depresión, por ejemplo, o la ansiedad, no implica que yo tenga buena salud mental necesariamente. Así que por eso invitamos al psiquiatra Jorge Mario León para que nos ayude a entender un poquito mejor esto tan importante que nos atañe a todos, sobre todo en una época en la que yo siento este confinamiento y todo lo que nos ha pasado este año ha afectado severamente la salud mental. Yo diría que de todos, porque a todos nos ha impactado en mayor o menor grado. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Brandon. Un placer estar acá. Gracias. Quiero que nos ayude a definir qué es salud mental, sobre todo qué es tener buena salud mental, digamos. Claro. Es un tema yo creo que muy importante. Me encanta que lo podamos conversar y que la gente pueda entender un poco más que se extiende de la enfermedad mental. Estos espacios son importantísimos para que podamos ir construyendo esos pequeños granitos de arena, sobre todo en estos momentos. Cuando hablamos de salud mental, yo creo que nos dirigimos hacia las grandes instituciones que dictan de alguna otra forma cuáles son estas guías. Y eso estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que es ese completo bienestar físico, emocional y social, en donde podemos tener toda una serie de condiciones y estrategias que hacen que sea un estado óptimo. Tanto es así que entonces tenemos estos factores que yo le agregaría uno más, que es el ambiental. Entonces, aquí estamos hablando de cuál es el contexto, cuáles son las condiciones en las que esta persona habita y que impacta directamente lo físico, lo mental y lo social también. Entonces, cuando hablamos de factores de salud mental, o para poder entender esto, la Organización Mundial de la Salud también nos dice que nos tenemos que alejar del concepto de enfermedad mental, que no es lo mismo cuando hablamos de salud mental que hablamos de enfermedad mental. De tal forma que si yo tengo ausencia de enfermedad mental, no necesariamente está relacionado con el concepto de salud mental, ¿verdad? Una persona puede tener una enfermedad mental y aunque así tener salud mental o construir esa salud mental. Y por eso es que es tan importante el concepto de hoy, que lo podamos entender, de tal forma que inclusive podemos trabajar sobre estrategias de prevención. La doctora Chan, que es una de las grandes jerarcas de la Organización Mundial de la Salud en 2015, Randa nos decía que tenemos que alejarnos del modelo curativo. Y eso estamos hablando de modelos de salud, ¿verdad? Claro. En donde lo que tratamos de curar una enfermedad y más bien irnos hacia la prevención. Entonces, si prevenimos las enfermedades o las condiciones que pueden generar esos factores de riesgo, podríamos estar trabajando sobre la enfermedad mental directamente. Entonces, por eso es que es más importante y hasta más barato. Decimos, es más barato prevenir que curar. Esto es tan importante porque de pronto entonces entendemos que la salud mental no es solo condición que nos atañe a los directos implicados en este sistema. Es decir, el servicio de salud no responde al hospital esta condición de salud mental, responde a cada uno. Cómo es que cada uno como persona trabaja sobre su salud mental y cuál es el contexto que le facilita eso. De tal forma que aquí entonces vienen otros factores y otros actores sociales. Aquí estamos hablando de instituciones de organización de bienestar comunitario, comunidades que se organizan para trabajar sobre el bienestar, ese óptimo que queremos alcanzar, que no sea solo mental, sino que también social, cuáles son las condiciones, estrategias, andamios que le damos a la sociedad para que la persona pueda tener mejor calidad de vida, a fin de cuentas. Entonces, yo quisiera que por lo menos si hoy entendemos que a partir de un viernes podemos trabajar en nuestra salud mental y que eso no implica que yo tenga una enfermedad mental directamente, podremos generar muchísimas estrategias para tener mejor calidad de vida. Claro, es que somos tremendamente reactivos, ¿verdad? Con el tema de la salud. Es decir, vamos al médico o nos preocupamos cuando ya hay una manifestación física en el cuerpo. Y lo que usted decía anteriormente me parece puntual porque hay que prevenir y es hasta más barato, como usted dijo, prevenir que atender ya una enfermedad que ya está declarada. Exactamente. Por ejemplo, creo que el mayor ejemplo que estamos viviendo hoy en día tiene que ver con la pandemia. La pandemia nos ha hecho entender que la condición que tenemos hoy de un virus que afecta a la mayoría de la población a nivel mundial
no es simplemente el evitar la transmisión, es decir, cómo nosotros evitamos que las personas se contagien de este nuevo virus, sino que además cuáles son las estrategias que podemos entender como grupos vulnerables. Ya sabemos que entonces las personas que son diabéticas, las personas que son hipertensas, que tienen obesidad, sedentarismo, condiciones de riesgo cardiovascular, más otras, podrían generar una mayor vulnerabilidad en el contagio o las complicaciones que tenemos de esta enfermedad por COVID. Pero así podría ser también una serie de situaciones que tenemos que identificar en la vulnerabilidad de las personas. No es lo mismo, Randall, que yo tenga 5 años a que yo tenga 35 o a que tenga 50 años. Las vulnerabilidades van a ser diferentes, de tal modo que yo podría ir caracterizando la población. ¿Cómo puedo hacer estrategias de salud mental a una población infantil? ¿Cómo puedo hacer estrategias de salud mental hacia una población adulta o hacia una población adulta mayor? Van a ser diferentes, puesto que entendemos que la misma doctora Chan, el de la OMS, nos decía, hay que entender las vulnerabilidades de la población para poder establecer estrategias que sean adaptadas a esa población. Yo no voy a aplicar las mismas estrategias de salud mental en una población adulta mayor que en unos niños, aunque podrían compartir algunos elementos, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Claro. Ahora, doctor, partiendo de su experiencia, a ver, ¿somos conscientes de la importancia de la salud mental para tener una buena salud en general? Definitivamente no. Y ¿verdad? yo creo que O sea, tengo esa impresión también. Por supuesto. Y de hecho es muy interesante porque antes de la entrevista me he dado a la tarea de ir preguntando, tal vez en algunos pacientes, familiares, conocidos, de qué significa salud mental. Entonces es una encuesta empírica muy mía, pero que me ha dado a la tarea de decirles, bueno, ¿qué significa, Randall, para usted salud mental? ¿Y qué te dicen? Enfermedad mental. Es casi un sinónimo, ¿verdad? En donde yo pregunto, salud mental significa enfermedad mental. Es decir, que yo no tenga depresión, que yo no tenga ansiedad, que yo no tenga esquizofrenia, que yo me sienta bien. Pero de pronto, si entendemos que la salud mental va a un concepto mucho más amplio, claro, que no es solo de lo mental, sino que también cuáles son las herramientas sociales que yo tengo, cuáles son las herramientas físicas, si yo estoy cultivando esta salud de un aspecto mucho más integral, podríamos entender que hay medidas de prevención que vamos a ir trabajando con mayor efectividad. Bueno, vamos a colocarles una pantalla con algunos datos importantes que el doctor buscó, que nos hablan acerca de la incidencia de algunas de las enfermedades mentales más comunes en Costa Rica y cómo ha venido creciendo en los últimos años, porque me parece que también este tema de los datos y las cifras te ayudan como a entender, digamos, el marco general sobre el cual nos estamos moviendo. Así que cuando la tengan nos avisan los compañeros. No, es la de los datos, Iván. La de los datos de enfermedades, vayan buscándola y cualquier cosa, ahorita esa la vamos a entender. Por ejemplo, teníamos datos de suicidio, de depresión, de esquizofrenia y yo quiero tratar de entender esas cifras. Estas cifras son importantes porque a pesar de que estamos hablando y dejando muy claro que la salud mental no es lo mismo que enfermedad mental, si nosotros no trabajamos en medidas de prevención de salud mental, vamos a llegar a esto. Y conforme avanzamos en factores de riesgo, esto se nos va a ir complicando cada vez más. Entonces son estadísticas que la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud amablemente me las brindó. Y les agradezco por estos datos, pero que nos dicen, vean qué importante, que en el 2020 los intentos suicidios, cuando digo intentos suicidios me refiero a aquellas personas que lo han intentado pero que no han llegado a cometerlo directamente, ¿verdad? Logramos prevenir esto. Entonces los intentos de suicidio corresponden a 1.358. Casos notificados de depresión 9.312 en el 2019 y en 2019 casos notificados de depresión 265. Entonces, estos casos vienen a magnificar la condición de que una población está cada vez más enferma. Y de pronto podríamos establecer entonces estrategias que nos permiten evitar estos factores de riesgo. Voy a corregir el dato de la última pantalla. La de 265 son casos notificados de esquizofrenia. Entonces tenemos suicidio, 1.358, depresión, 9.312 y el tercer dato, el del 265 en el 2019, son casos notificados de esquizofrenia, que es otra enfermedad mental también importante. Ahora, Jorge Mario, el tema de la depresión, por ejemplo, porque tenemos la estadística ahí del 2019, pero en el 2020 eso tiene que haberse disparado, porque esta situación de pandemia creo que es algo de lo que más ha desatado casos de depresión. Claro, al corte es lo que podemos saber
que vamos notificando gracias al sistema computarizado, pero por supuesto que vamos a pretender entender que más factores de riesgo se van acumulando para que esto incremente conforme avanza la pandemia. No estamos seguros todavía, Randall, de cuándo va a ser el mayor pico para la salud mental y el impacto sobre la enfermedad mental. Pero sí han sentido ustedes el impacto. Por supuesto. En estos meses. En las consultas es evidente la cantidad de ansiedad, de depresión, consumo de sustancias, la incapacidad y la discapacidad que produce estas enfermedades si no tenemos un control adecuado, un tratamiento adecuado. Pues Mario, quería que hiciéramos énfasis en este tema, que ya lo mencionamos, pero me parece que es fundamental que hagamos bien, ¿verdad? Mucha insistencia en eso, en que entender que yo puedo, necesariamente no tengo que padecer una enfermedad mental como esas que usted acaba de mencionar para no estar bien a nivel de salud mental. Entonces, ¿qué luces de alerta yo tengo que identificar que me podrían estar diciendo que mi salud mental está en riesgo, está en peligro o se está viendo afectada de alguna forma, aunque yo no lo conciba como tal? Creo que aquí es importante entender, Randall, que de pronto la salud mental son todas aquellas condiciones, estrategias y habilidades que usted tiene como persona y que se adaptan a una armonía, ¿verdad? A una sincronía con las demandas sociales. Es decir, que si yo de pronto salud mental significa que pueda tener las habilidades cognitivas mentales, pero que tenga también mi capacidad física para desenvolverme en el medio, amistades y grupos sociales con los que yo pueda compartir, entonces estoy desarrollando estrategias para poder tener una mejor socialización o por lo menos una mayor funcionalidad. Eso no significa que yo, si tengo una enfermedad mental, vamos a poner el caso de una depresión, yo no pueda tener estas mismas estrategias, y ahí eso es lo importante. Entonces, claro, volvemos al concepto de diferenciar qué es la enfermedad mental de una salud mental, de tal forma que si yo tengo una depresión, y vamos a poner el caso que es una depresión severa, que de pronto me ha incapacitado, que yo no puedo trabajar, que me ha sacado por lo menos del trabajo de un tiempo y que tengo un tratamiento a cargo. Eso no quiere decir que yo empiece a trabajar sobre estrategias para poder mejorar esa salud mental, y que no va simplemente a que yo tenga síntomas de tristeza, de desesperanza o ideas de muerte, sino que también tiene que ver con todos los factores sociales y con todos los factores físicos. Por eso es que inclusive hay una controversia en los que se han dedicado a la prevención de la salud mental, que pareciera que el concepto de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud es sumamente positivo. Es decir, la definición dice, yo tengo que tener un estado completo de bienestar. Y no necesariamente el hecho de que yo esté completamente feliz me hace que yo tenga una mala salud mental, ¿verdad? Yo puedo tener estas fluctuaciones. Sí, porque además la felicidad no es un estado permanente, ¿verdad? O sea, hay picos y hay valles. Y también entendemos, y eso que es fluctuaciones del estado del ánimo, que entonces podemos tener un estado dinámico de la salud mental, en donde va a haber momentos en donde tal vez estoy mejor y hay momentos en donde estoy peor. Lo importante es entonces empezar a prevenir esto, de tal forma que yo establezca esas herramientas. Ahora, ¿qué relación existe entre, la salud mental tiene relación con la forma en la que yo enfrento las situaciones de todos los días, cotidianas? Sí. Lo que me pasa. Sí. Esto lo asociamos entonces inclusive con algunos rasgos de personalidad, ¿verdad? ¿Cuáles son mis mecanismos de defensa ante una adversidad? Exactamente. La salud mental tiene 3 objetivos, y vamos a dejarlos bien claros. El objetivo de poder aumentar el bienestar, cualquiera que sea, físico, mental o social, pero tiene el objetivo también de aumentar la competencia, es decir, que yo pueda trabajar sobre las habilidades, sobre mis capacidades, sobre mis herramientas, y tiene como tercer objetivo poder aumentar la resiliencia. Entonces, encontramos este tema en todas las redes sociales y todo el mundo habla de resiliencia, pero también es importante entenderlo. ¿Qué significa resiliencia? Resiliencia es esa capacidad para poder afrontar la adversidad. ¿Cuáles son esas herramientas que yo he ido desarrollando a través de la vida para poder afrontar la adversidad? De tal forma que esto lo podemos enseñar, y aquí es donde la educación viene a ser muy importante, que tengamos estos espacios para poder hacer un análisis de cuáles son nuestras herramientas y cuáles son de esas no funcionales. Los grandes terapeutas en psiquiatría decían que la belleza de una psicoterapia es que yo pueda traer a la conciencia lo que es inconsciente. Es decir, por eso empezamos a hablar en una psicoterapia, ¿verdad? Porque podemos traer a la conciencia todos aquellos mecanismos que son inconscientes, yo no me doy cuenta. Los hago constantemente y a veces me fallan, a veces me sirven, pero no somos conscientes de ellos.
Entonces, en un proceso de psicoterapia, en un proceso inclusive de poder hablar sobre, ¿no?, mis emociones, identificarlas, podría yo empezar a identificar cuáles son esas herramientas que no me sirven. Entonces, cuando volvemos a la pregunta de si hay algunas condiciones que se asocian a mi respuesta ante la diversidad con la salud mental, por supuesto que sí. Construimos esa resiliencia y construimos habilidades y capacidades para que las personas empiecen a afrontar mejor sus problemas. Y eso no lo podemos hacer si nosotros no nos conocemos. Entonces empezamos a ver que hay una persona mucho más global que tiene que ver con sus pensamientos, con sus emociones y con sus conductas. Si entramos en una sincronía entre estos tres, probablemente podríamos identificar mejor esas herramientas. Giovanna Quiroz nos está escribiendo en el Facebook, doctor, y dice, por lo general erróneamente se asocia salud mental con un loco, y así lo pone, donde se refieren a la persona, al psiquiatra, y les da miedo, causa un malestar tanto a la persona como a su familia. Esto lo habíamos hablado en otras ocasiones cuando usted vino, y es parte de los estigmas que rodean este tema. Correcto. ¿Verdad? También, o sea, el pensar que si yo voy al psicólogo o ni se diga al psiquiatra, ¿verdad? Todavía al psicólogo creo que todo, ¿verdad? La gente no le tiene tanto, no se alarma tanto, pero cuando decís necesitas ir a ver al psiquiatra, la gente se te queda viendo. O voy para donde el psiquiatra, la gente se te queda viendo. Porque existe una idea mal concebida de que es que estoy loco. Y pongámoslo así. Exacto. Qué dicha que Giovanna nos hace esa pregunta, o por lo menos ese comentario, porque entonces nos da paso a entender cuáles son los estigmas alrededor de la salud mental. Efectivamente, la salud mental no tiene nada que ver con locura. Podría ser un impacto, que si yo no la cuido, llego a estados en donde pierdo el contacto con la realidad y es una enfermedad mental que a veces le llamamos esquizofrenia u otros brotes psicóticos. Claro. Pero no necesariamente está en una directa asociación. Ahora, los estigmas, por supuesto, y yo creo que esto es algo que vamos a ir modificando y por estos espacios aquí en televisión para que podamos hablar del tema, que la gente saque sus dudas, que podamos entender de qué se trata y poder generar o aminorar un poco la parte de los estigmas. El modelo asilar que en los 70s, eso estamos hablando de casi nada, ¿verdad? En 1970 todavía existía un modelo asilar para la enfermedad mental. Usted tenía una enfermedad mental, Randall, y era dirigido hacia un hospital psiquiátrico en donde prácticamente se encarcelaba y se dejaba ahí sin ningún proceso de rehabilitación. Hoy entendemos que eso ha cambiado muchísimo. La neurobiología, las enfermedades mentales las entendemos mejor, pero también los mecanismos de prevención, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, por lo tanto, podemos entender que una persona con una esquizofrenia, con una depresión, puede perfectamente rehabilitarse, incorporarse a su trabajo otra vez, o podría tener una vida que le genere calidad de vida, ¿verdad?, en términos generales. Entonces, todo este proceso de rehabilitación nos hace ahora entender que el estigma asociado hacia la locura nos aleja cada vez más de eso. Y podemos estar en una consulta donde un psiquiatra, podemos estar en la consulta donde un psicólogo, hablar sobre nuestras condiciones y no necesariamente eso nos encasilla en un estigma. Claro, y por cierto, aquí hablando de esto, Gaby Briceño también quiere saber, quiere que usted le responda, ¿cómo, dice ella, cómo sabe uno que necesita ir al psicólogo o al psiquiatra? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ok. Me encanta esa pregunta de Gabriela, que dicha que nos las está haciendo, porque es una duda muy, muy loable, ¿verdad? La mayoría de personas me lo preguntan, doctor, ¿y yo cuándo tengo que ir al psicólogo o me quedo con usted, verdad? Yo creo que aquí estamos hablando básicamente de enfermedad mental. Sí. Yo quisiera volverlos un poco más atrás, ¿verdad? Y empezar a hablar otra vez de salud mental. Entonces, Gabriela, yo le preguntaría, ¿cuáles son esas condiciones que usted ha generado para establecer su salud mental física, mental, valga la redundancia, y social? Ahora, si alguna de esas condiciones no anda bien, un ambiente de salud o un personal de salud podría atender cualquiera de estas condiciones. Y no solo incluimos a los psicólogos y a los psiquiatras, también hay trabajadores sociales o personas que nos apoyan en la atención de la salud mental. Por supuesto que no queremos un modelo atencional curativo, y eso es muy importante. Si nos vamos con esa idea al día de hoy, yo creo que para mí un éxito que la entrevista. Es decir, que podamos tener la idea de que yo no tengo que recurrir a un servicio de emergencias, a un servicio especializado de salud mental, porque puedo ir generando algunas estrategias desde mi casa, desde mi comunidad, desde mi trabajo, desde mi familia, ir generando mecanismos de comunicación asertiva que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son esas herramientas que yo estoy generando? Ahora, si eso no se ha logrado y no se ha podido mejorar de alguna otra forma,
entonces busco un modelo así de atención en enfermedad mental o de salud mental. Entonces ahí sí, viene el psicólogo, viene el psiquiatra, viene cualquiera de los especialistas en salud mental que le pueden ayudar a abordar el problema. Yo no creo que haya uno primero que otro. Creo que trabajamos en un ambiente multidisciplinario. Todos nos complementamos, tenemos visiones distintas de la enfermedad mental y podemos ayudarlas de diferentes perspectivas. Es un trabajo multidisciplinario. Claro. Bueno, justamente vamos a colocarles también una gráfica en pantalla con algunos componentes de una buena salud mental o de la salud mental para ir cerrando la entrevista y que Jorge Mario nos pueda explicar por qué esos componentes, por qué esos elementos son importantes y que los tengamos todos presentes. Ojalá anotaditos ahí en algún lugar donde podamos estarlos repasando frecuentemente, además. Sí. ¿Verdad? Estos que les traigo aquí, estos componentes, yo los voy a tratar de explicar un poquito, porque viene el componente en la salud mental, pero también es cuál es la acción que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, ojalá también las redes sociales nos sirva para que la gente vaya creando ideas y esto sea algo más dinámico y podamos inclusive inventar nuevas formas de prevenir la salud mental. Entonces, cuando hablamos de educación, yo me refiero a todas aquellas estrategias que podemos tener, no solo entonces desde el servicio de salud, sino que también desde educación. Esto se llama escuelas, colegios, algunas universidades, que vayan generando estrategias de promoción de la salud mental. Educación también significa que podamos alejarnos entonces de que la responsabilidad es únicamente del sistema de salud, sino que hay otros actores sociales que pueden participar. Las actitudes sobre la salud mental es otro de los componentes. ¿Por qué? Porque entonces eliminamos ese estigma que estábamos hablando. Entendemos que es un bienestar integral y por lo tanto no eso específicamente de mis emociones. La capacidad de procesar la información, eso tiene que ver con todas las funciones cognitivas. Si yo estoy cada vez más capacitado de percibir esa información, de interpretarla, también voy a generar mecanismos que van a ir orientados hacia mi salud física o mi salud mental. Desempeño académico o laboral, entonces cuáles son esas estrategias que yo estoy aplicando desde mi comunidad, desde mi trabajo o desde el lugar donde estoy yo estudiando. ¿Existen en las escuelas un curso de salud mental? No, ¿verdad? Entonces podríamos ir generando este espacio para poder hablar sobre estrategias que vayan los niños desarrollando, pero también en las universidades. Esto no es exclusivo para los niños o para un adulto joven. Las emociones, y aquí es importantísimo que nosotros podamos modular la emoción, entenderla y cómo expresarla. El ser humano, Randall, es pensamiento, emoción y conducta. Si yo logro entender mis emociones, probablemente voy a saber cuál es el pensamiento que tengo asociado, pero también cuál es el comportamiento, la conducta que voy a tener. Y aquí viene ese concepto de empatía. Cuando yo estoy hablando con una persona, puedo percibir algunas conductas suyas que me hacen pensar de que me está poniendo atención, no me está poniendo atención o no le gusta lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero puedo tener también pensamientos en donde yo, dependiendo de lo que yo estoy pensando como persona, va a tener un impacto en mi conducta. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Hay otras estrategias que tienen que ver con el autocontrol. Entonces, ahí sí, yo modulo mis emociones y mis pensamientos a través de una conducta. Genero estrategias de poder establecer control o autocontrol de las conductas o de los comportamientos. Habilidades sociales tiene que entonces un componente importantísimo de la salud mental, de cómo yo establezco vínculos emocionales y cuáles son esos vínculos emocionales. A veces podemos identificar que son vínculos tóxicos y que las personas que yo tengo a mi alrededor tal vez no son las mejores y que no he logrado seleccionar y tengo que preguntarme por qué es que alrededor de estas personas siempre, con frecuencia en la consulta me lo topo yo que me dice es que a mí solo me salen relaciones tóxicas. Sí, es cierto. Y qué tanto de esto nosotros las buscamos, establecemos patrones de búsqueda que son disfuncionales y no somos conscientes de ello. Voy a hacer un comercial, si me lo permite. Sí. La otra semana hay un tema que me parece buenísimo y es cómo elegís pareja. Bien. Y la gente tiende a decir, es que a mí solo me salen X, Y y Z, ¿verdad? O sea, perros infieles, qué sé yo, tóxicos. Exacto. No es que a mí me salen, es que yo puede ser que los busque así. Y que tenga un patrón desde la infancia, porque algo pasó en mi casa, donde yo crecí, que me hace buscar ese tipo de gente. Entonces, comercial ahí, al margen. Volvamos a la pantalla para que Jorge pueda terminar de explicarnos. También tiene que ver entonces con salud física y es cuáles son esas estrategias que establecemos para poder mejorar nuestra salud mental. Y les pongo, por ejemplo,
Si yo tengo una depresión o una ansiedad, de pronto digo, no, es que yo por la depresión y la ansiedad ya no hago ejercicio o no establezco ninguna rutina de ejercicios. La salud sexual, por supuesto que esto es importante también hablarlo, siempre es parte de nuestra esencia como seres humanos y no hablamos de suficiente del tema, ¿verdad? Y eso es parte de la salud mental. Propósitos de vida y calidad de vida se refiere entonces a todas aquellas estrategias que yo puedo establecer para mejorar mi calidad de vida. Es decir, que ese bienestar que hablaba la Organización Mundial de la Salud pueda cumplirse finalmente porque yo estoy generando herramientas para poder alcanzar ese objetivo. Muy bien. Jorge Mario, muchas gracias por habernos acompañado y por haber ayudado a poner el tema. Lo que es un tema mucho más amplio y nos da para hablar mucho más, pero sí queríamos por lo menos sembrar la semillita y yo siempre les digo que los viernes nos gusta plantear temas que luego ustedes el fin de semana puedan conversarlos con su familia o con su círculo cercano, ¿verdad? Y compartir esta información, porque me parece que no hay que dejársela a uno solamente, sino que compartirla con otra gente. Correcto. Albert Einstein nos decía, Randall, que no podemos pretender resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Y este es el momento tal vez para que las personas que nos están viendo puedan tener nuevas estrategias y desarrollar y fortalecer su salud mental en tiempos de pandemia. Muy bien. Jorge Mario León es psiquiatra, está en el 2522-1000 y su correo electrónico es jleon@clinicabiblica.com. En Facebook aparece como Dr. Jorge M. León y en el Instagram como Dr. Dr. Jorge M. León. Ahí están apareciendo. Cualquier cosita ahí nos llaman y les damos los contactos si no los pudieron copiar. Ha sido un placer. Muchas gracias. Feliz fin de semana y que tengas salud mental. Igualmente.